Bueno, es un placer recibir aquí en el espacio estelar del día al jurista Ángel Sánchez, jurista español, docente en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ha sido invitado por varias organizaciones para participar en un foro donde se va a debatir sobre el tema de la constitucionalidad y el tema de la reelección tan recurrente en América Latina. Desde su experiencia, ¿existe un bien o un mal en América Latina con relación a este tema? El problema no es solo de América Latina de ahora, es un problema histórico probablemente inherente a los sistemas presidenciales. El gran problema siempre del poder es el de limitarlo. Digamos, un constitucionalista, el principal objetivo, la Constitución significa limitación del poder. Eso desde siempre. Ya la Declaración de Derechos francesa de 1789 decía que una sociedad que no limita el poder no tiene constitución. Y por lo tanto, en aquellos sistemas en que el poder, el jefe del Estado tiene un poder importante, las técnicas para limitarlo pues son esencialmente problemáticas, pero son ahora como lo fueron en el siglo XIX, como lo han sido ahora en América Latina o en Europa Central o en Asia Central, que es probablemente los casos a partir de los cuales pues se ha desarrollado, por ejemplo, en Europa el pensamiento, la teoría sobre esto. ¿Y cómo describiría usted y analizaría usted a los constitucionalistas de turno? Porque tenemos personas que son constitucionalistas en la medida en que las acciones les afecten o no les afecten. ¿Qué tan popular es eso y cómo podríamos describir ese síndrome? Vamos a ver, yo creo, cuando hablamos de constitucionalistas o cuando hablamos de juristas en general, saben ustedes que normalmente la tarea del jurista es defender unas posiciones y generalmente al jurista se le reclama cuando hay conflictos y hay juicios. Por lo tanto, por definición, normalmente cuando hay discusiones, que hay posiciones enfrentadas, hay argumentos enfrentadas, no es matemáticas. Lo que es justo a veces para unas personas es una cosa y para otras es otra diferente. Por lo tanto, no estamos hablando de campos en lo que lo opinable, los conceptos como qué es justo, qué es, cuáles son los límites de la libertad, cuáles son los límites aceptables del poder, etcétera, naturalmente admiten, en función de las circunstancias, en función de la historia, en función de la tradición. Volviendo al campo constitucional, evidentemente cada país tiene sus tradiciones, tiene sus historias, tiene sus experiencias, su aprendizaje, y probablemente, y yo vengo de un país, digamos, de una democracia relativamente reciente. Claro, cuando se habla de España no se puede comparar en muchas ocasiones con Gran Bretaña, donde la tradición democrática es muy superior. Entonces, claro, en Gran Bretaña los jueces los puede nombrar el gobierno porque llevan siglos haciéndolo y ya hay una cultura de independencia. Claro, en España si eso pasase, la gente diría, no puede el gobierno nombrar a los jueces. Entonces, yo creo que es, en principio, las afirmaciones tajantes y categóricas pues resultan difíciles en el ámbito del derecho. Usted, además de docente de la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de la Comisión Constitucionalista o del Grupo de Constitucionalistas de la Comisión de Venecia. En el país conocimos de la comisión, sobre todo a partir de esta consulta que hace la OEA, sobre el tema de un procedimiento que en América Latina se viene utilizando, se ha usado para reformar la Constitución, que no es tanto vía Congreso, sino vía un órgano constitucional o vía judicial, como pasó en Honduras, pasó en Costa Rica, en varios países, ¿no?, de la región. Y uno de los argumentos que se alega es que no se puede afectar un derecho que tiene un ciudadano a ser elegido y que cuando se le impide a un presidente el optar por una reelección presidencial, se está afectando ese derecho. Y aquí ha salido, de alguna manera, en el debate este argumento. ¿Cuál es la opinión de usted respecto a estas posiciones que se han asumido en América Latina? Me ha hecho muchas preguntas, en una me dejará, espero que intente ir punto por punto. Primero, yo fui miembro, ahora en este momento no soy miembro de la Comisión de Venecia, lo he sido y por lo tanto he estado y sigo vinculado en algunas actividades como experto, etcétera.
Efectivamente, la Comisión de Venecia, y empiezo haciendo una aclaración, la Comisión de Venecia es una comisión que nace vinculada a instituciones europeas, no a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, que es una institución más amplia que la Unión Europea, de la que participan casi todos los países europeos, aunque no sean miembros de la Unión Europea, ni mucho menos. La Comisión de Venecia nace en el año 90 aproximadamente, cuando se derriba el sistema comunista en todo el centro y este de Europa. Entonces hay un grupo de países que quieren incorporarse, digamos, a las tradiciones liberal-democráticas, a lo que antes decía, al poder controlado. Entonces, desde ese Consejo de Europa se crea esta comisión como un órgano consultivo, para poder opinar sobre proyectos de reforma constitucional, de reforma institucional, regulación de derechos, de libertades, en países que no tienen esa tradición. Piensen que estamos hablando pues de Ucrania, que estamos hablando de Kirguistán, que estamos hablando en fin, de Georgia o de Azerbaiyán, de países que no tenían una tradición, nunca habían tenido una tradición, una cultura democrática, y que por tanto agradecían, digamos, el que se orientase un poco sobre las buenas prácticas de los países que sí tenían esa tradición, esa experiencia. Nace en Europa, pero la expansión ha sido muy grande. De hecho, hoy la Comisión de Venecia la integran 61 países, de los cuales 14 no son europeos. Hoy son miembros de la Comisión de Venecia México, Perú, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá se incorporaba hace unas pocas semanas, Corea del Sur, Japón, Marruecos. Es decir, ahora mismo hay países de 4 continentes que se han integrado en esa Comisión de Venecia, considerando que es un instrumento útil para elaborar, para examinar los asuntos que en el fondo son universales, de control del poder, de desarrollo de los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es cuando se puede explicar por qué la Organización de Estados Americanos pide una opinión a una comisión que en principio, si no, uno diría, bueno, es algo europeo, es algo... No, también tiene ya presencia, y de hecho en el informe, en los informes que se elaboran a partir de esta solicitud de la Secretaría General de la OEA, participa pues una magistrada mexicana, participa una profesora norteamericana, un coreano, francés, en fin, hay 6 expertos de diversas nacionalidades, que son los que efectivamente se asoman a este problema. No, digamos, el planteamiento es los límites temporales al mandato de los presidentes, de los jefes de Estado. Claro, de los jefes de Estado, de los presidentes, naturalmente. Y entonces, el planteamiento que hace la OEA es a partir de la experiencia reciente a la que usted se refería en Latinoamérica. Pero la comisión, digamos, lo que hace, en lo que basa su trabajo y en lo que basa su informe, es no solo en esos datos, sino en otros informes que había hecho antes en la experiencia del centro y este de Europa. Concretamente habla y hace referencia a informes que había hecho a principios, en la primera década de los 2000, sobre Bielorrusia, sobre Azerbaiyán, sobre Kirguistán, es decir, países que estaban en esa otra situación, que establecieron sistemas presidencialistas, que inicialmente, con carácter general, establecían sistemas presidencialistas con tiempo limitado, es decir, la limitación del poder, la idea esta de que el poder debe ser limitado, no solamente es lo clásico que sabemos todos, ejecutivo, legislativo, judicial, sino que cuando el ejecutivo tiene una potencia importante, se suelen establecer límites de tiempo para intentar evitar que se acumule mucho poder en una institución que tiene ya de por sí mucho poder. Esa es la experiencia, y así lo recoge el informe. Pues en México, en fin, hay varios modelos. Hay países que no admiten en absoluto la reelección, el caso mexicano, el caso mexicano, o el caso de Corea del Sur, que es muy distinto, pero también establece ese límite. Los que establecen una única reelección, como es el caso de Estados Unidos, bien conocido, los que establecen, en fin, más, los que no tienen límites, hay distintos modelos. Y a partir de esas experiencias, el informe parte del estudio de 58 casos. O sea, se ven 58 sistemas políticos que tienen jefaturas de Estado electivas, presidenciales, de diversos modelos. Y entonces lo que hace es intentar sistematizar el resultado de esas experiencias. Respondiendo a la consulta específicamente latinoamericana, lo que dice es reiterar, lo que hace es reiterar lo que ya dijo en su momento, cuando el mismo problema se planteó en Azerbaiyán o en Bielorrusia. Vamos a ver, es
con carácter general y así, y en principio, dice, resulta literalmente un paso atrás el que cuando hay límites temporales al poder, esos límites se levanten sin más. Luego a partir de ahí establece una serie de cautelas, es decir, bueno, se puede hacer mediante reforma de la Constitución, dice, la Constitución es la que establece las condiciones en que se ejerce el poder, es el pueblo a través de la Constitución el que define qué puede hacer y qué no puede hacer la autoridad, y por lo tanto, si se quiere cambiar eso, debe ser a través de la Constitución, que es la expresión del pacto, la expresión de la voluntad popular. A partir de ahí, eso tiene que hacerse en ciertas condiciones, debe hacerse, dice, en periodos que no sean inmediatamente antes de las elecciones. Sería bueno que se hiciera de tal manera que no afecte al que propone la reforma, es decir, bueno, se evitarían conflictos. Si alguien considera que esto es bueno para el país, pues se puede fijar, cambiar las reglas, pero no para el que no beneficiando al que lo impulsa directamente, sino para el futuro. Es una forma de evitar acusaciones o conflictos políticos de haces esto porque te interesa a ti, no, lo hago porque le interesa al país. Bueno, pues eso se puede suavizar si decimos, si es verdad porque interesa al país, pues hágase de forma consensuada, buscando un amplio debate social, con tranquilidad, con sosiego, buscando consensos, intentando que no se plantee como una cuestión de beneficio de la persona que lo impulsa y no, etcétera. Claro. Entonces, en esas condiciones, dice, bueno, se puede hacer. Y usted planteaba efectivamente el caso de en qué medida esa evolución que a mí me parece como mínimo curiosa de se está alterando los derechos fundamentales del electo. Y yo en esta consulta, bueno, la comisión, el informe claramente sostiene que no. Sostiene que no por una razón bastante sencilla, yo creo que es fácil de entender. Cualquier funcionario está sometido a las condiciones de la autoridad que se le concede. Es decir, no hace falta pensar en el presidente de la República, basta pensar en cualquier modesto funcionario que como ciudadano tenemos todos los derechos que, y yo lo digo en primera persona porque yo lo soy como profesor, yo como ciudadano tengo todos los derechos que cualquier otro ciudadano tiene. Ahora, como profesor, se me da autoridad para enseñar, no para adoctrinar, no para hablar de entretenimiento. Yo tengo a mis alumnos en clase y naturalmente tengo que ceñirme a aquello que está establecido en las normas. Y eso le pasa al humilde funcionario y le pasa al presidente de la República. El presidente de la República puede viajar, puede moverse, no tiene limitado el derecho de desplazamiento, pero si la Constitución establece que en ciertos casos necesita autorización del Congreso, no es porque haya una excepción a su derecho, no es porque no tenga ese derecho, es porque ese derecho se ha sometido a las condiciones que los ciudadanos a través de la Constitución fijaron para quien ejerce el poder. Usted quiere ejercer el poder, puede hacerlo en las condiciones que le decimos, porque la autoridad se ejerce por delegación de la ciudadanía. Entonces eso parecería que la limitación del poder no es en sí mismo inconstitucional. Evidentemente es que la limitación del poder está en la Constitución. Sí. Es decir, es que es la Constitución, claro. Insisto, en el caso americano, no hace falta. También yo, por eso quiero también, digamos, subrayar que el debate se está planteando aquí y ahora en la República Dominicana, pero este informe se suscita, sí, bueno, hace años, sí, efectivamente, ese es un problema adicional, si quieren. Sí. Probablemente eso es una pista más de que hay algo que falla. Exacto. Es decir, en Estados Unidos la limitación del mandato no estaba en la Constitución, fue una costumbre desde Washington, se incorporó en la Constitución 150 años más tarde, cuando por primera vez un presidente fue reelegido 3 veces, y entonces dijeron, no, esto ya no puede ser, claro, vamos a limitarlo, y a partir de entonces se queda en la Constitución. Y ha habido gente que estaba, incluso antiguos presidentes, que al salir, al dejar la presidencia, pues han dicho, pues me hubiera gustado seguir y probablemente hubiera estado bien poder seguir, pero no se ha planteado como el tema central de la vida política. Al final las naciones tienen que avanzar por las políticas que hagan hacia la ciudadanía, y las condiciones en que se ejerce el poder están definidas en la Constitución. Son los ciudadanos los que han aprobado la Constitución. Bueno. Por tanto, no es anticonstitucional la limitación del poder, es las condiciones de ejercicio. Bueno, la discusión con el profesor Sánchez termina aquí ahora,
pero va a continuar. Es muy interesante todos estos temas relacionados con la reforma constitucional. Por eso el profesor Sánchez estará hoy en el foro constitucional que se va a realizar a las 6 de la tarde en la Universidad Católica de Santo Domingo, en la avenida Bolívar, y ahí pues habrá mucho más tiempo para no solo escuchar la exposición del profesor Ángel Sánchez, sino para plantear preguntas, plantear opiniones y hacer una evaluación mucho más profunda de ese fenómeno que se está viviendo en la región. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el profesor Ángel Sánchez, jurista español, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Con él terminamos la jornada de hoy. Nos encontramos mañana de nuevo a las 6 de la mañana por aquí por Telesistema Canal 11.